Plan Familiar de Emergencias por José Alberto Santos. Este plan surge como una propuesta en circunstancias que demandan para la familia actual estar preparados. Es de esta manera entonces que surge esta idea para que cada familia providente sea capaz de anticiparse a las circunstancias, las amenazas que están en el medio y que llegan como un ladrón que se cuela en la noche repentinamente. Partimos de un enfoque. Cuando tratamos las cosas de manera general, rara vez tenemos éxito. Cuando tratamos las cosas de manera específica, rara vez fracasamos. Tomás S. Monson. Hace unos años, la página del gobierno Listo sacó un plan para las familias, una campaña en la cual le pedía a los individuos y familias hacer 3 cosas claves para prepararse ante lo inesperado. 1, conseguir un conjunto de provisiones para emergencias. 2, hacer un plan para una emergencia familiar. Y 3, estar informados sobre los diferentes tipos de emergencias que podrían ocurrir y sus respuestas apropiadas. Este plan está en armonía con esta propuesta y tiene como objetivos: 1, anticipar amenazas y desarrollar respuestas que minimicen el impacto de una crisis o emergencia. A nivel específico, establecer acciones de prevención primordial a nivel personal y familiar a través de talleres, en los cuales se enseña a los miembros a prepararse para enfrentar emergencias, establecer planes de emergencia sencillos a nivel familiar. 2, establecer un procedimiento durante las emergencias posibles. 3, programar acciones posteriores al evento que posibiliten la superación de la crisis y la recuperación personal y familiar. Ayudar a víctimas de desastres, implementar programas de alto impacto en salud, capacitación vocacional, etc. Aquí vemos algunos ejemplos de las emergencias ante los cuales vamos a establecer un principio clave. Si estamos preparados, no temeremos. La preparación entonces se convierte en un factor clave para posibilitar disponer de la respuesta cuando éstas aparecen. Recordemos que toda ayuda innecesaria debilita. Por lo tanto, cada familia debe ser capaz de proveer para sí misma en circunstancias donde es incierto o es incierta la posibilidad de un apoyo inmediato, especialmente en aquellas zonas alejadas de las ciudades. Recuerda que aquellos capaces de anticipar el futuro saben qué hacer en el presente. Vamos a considerar como riesgos principales terremotos, inundaciones e incendios. Y pretendemos establecer procedimientos en cada tipo de situación, estableciendo acciones en 3 momentos: antes del desastre, durante y después. ¿Qué vamos a hacer antes? Enfocar la anticipación y preparación efectiva. Cada familia debe saber qué hacer y cómo hacerlo. Debe disponer de un almacenamiento familiar y de una mochila de emergencia de por lo menos 72 horas, en lo que estén consideradas las necesidades de cada miembro de la familia. Esta va a variar de acuerdo al tamaño de la familia. Son aspectos del plan. Ahora, durante la crisis, vamos a evaluar el alcance y magnitud de la emergencia, así como la situación de cada miembro de la familia. Informar y coordinar con familiares, amigos, recursos de apoyo y servicios públicos. Coordinar y dirigir el plan familiar de emergencia.
Después de la emergencia, vamos a evaluar las consecuencias en nuestro hogar, a restablecer las condiciones normales hasta donde sea posible, buscando continuar siendo autosuficientes en nuestra vida. Vamos a informar sobre acciones realizadas a quienes necesitemos reportar. Veamos algunas situaciones de emergencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un terremoto que produce un deslave que atraviesa una zona residencial y arrasa, soterrando las casas y personas que estaban viviendo en esta área. Aquí vemos ejemplos de inundaciones. Este es un terremoto en El Salvador, estas son inundaciones en Honduras. Aquí vemos el ejemplo de otros terremotos en otros lugares. Aquí vemos la imagen de situaciones como las tormentas estas que vienen particularmente de la zona del Caribe. En nuestro plan vamos a establecer 5 pasos para la familia. El primero, identifique los posibles desastres a los que está expuesta su familia. Este es el momento en el que la familia se reúne y comienzan a pensar en el lugar donde viven, las circunstancias del lugar donde viven y dentro de esas circunstancias cuáles son algunas posibles amenazas, que en este caso puede ser calor extremo, cortes inesperados de electricidad, huracanes, frío extremo, incendios forestales, inundaciones, terremotos, tornados, amenaza de bomba, accidentes y acciones terroristas. La familia puede agregar otros o puede enfocarse específicamente a aquellos que son más probables de suceder en donde viven, en el lugar donde habitan. Segundo paso, recopile y mantenga información importante. Piense por un momento, ¿qué información sería clave de tener para poder hacerle frente a esas emergencias posibles que hemos identificado? Datos de contacto de todos los miembros de su familia, un mapa del área, ubicación de recursos de la comunidad, miembros con necesidades especiales, algunos miembros de la familia, amigos, familiares cercanos, conocidos, que tienen habilidades especiales en el caso de una emergencia, información sobre agencias de seguridad pública, información de contacto de organizaciones comunitarias y en base a esto realizar o llenar hojas de trabajo con esa información crítica que necesitamos tener. Recopile y mantenga información importante. También es importante tener información sobre la Cruz Roja y otros servicios de emergencia que están disponibles como lugares donde podemos obtener alimentos, refugio, atención médica. Esta información normalmente en países o en estados de la Unión Americana puede obtenerse a través de un teléfono, un número de teléfono que es el 211. Paso 3. Asigne tareas específicas a los miembros de la familia. Piense durante la situación de emergencia de la importancia de mantener ocupados a cada uno de los miembros de la familia, como una estrategia para manejar el estrés, la ansiedad que puede dispararse en esos momentos, así como también una forma de ejercitar el trabajo en equipo. Recomiendo que durante una noche familiar la familia organice y lleve a cabo la manera en que identificará estas tareas y quién será el responsable de cada una de ellas. Entrenar a los miembros en cuanto a lo que van a hacer antes, durante y después del desastre. Identificar responsable de cada tarea antes y después de los incidentes y qué procedimientos seguirán.
Designar una ubicación central primaria y una alternativa donde la familia se reunirá después de una emergencia. Antes de un desastre, analizar escenarios y responder las preguntas: ¿qué haríamos en este escenario? ¿Qué haríamos, por ejemplo, ante un terremoto, ante un huracán? ¿Qué haríamos si se fuera la corriente y estamos en medio del invierno? ¿Qué haríamos en un accidente vehicular? Cada uno de estos escenarios demanda responder las preguntas: ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y quién sería responsable de tomar acción? Además, pensemos en que inmediatamente después de un desastre hay que tomar acciones. Localizar y reunir a los miembros de la familia que se han separado. Buscar apoyo para la obtención de atención médica para aquellos que hayan resultado lesionados o que tengan otros problemas de salud. Mantenerse informados sobre los esfuerzos con las fuentes de ayuda, como pueden ser la iglesia, autoridades civiles, organización de ayuda comunitaria, etc. En el periodo posterior a un desastre, enfocar el mantenimiento seguro de la familia en colaboración con otros recursos. Buscar asistencia para los daños sufridos en sus hogares o pertenencias, traumas emocionales o pérdida de sus medios de vida. 4. Identificar los métodos de comunicación durante las emergencias. Es muy importante el poder comunicarnos durante una emergencia con familiares, con amigos, con personas de apoyo, con la comunidad, la ciudad, la iglesia, etc. Estos métodos pueden ser el Internet, incluido correo electrónico, redes sociales y mensajería instantánea. Mensajes de texto a través de un teléfono celular que puede estar disponible incluso si el servicio no lo está. El servicio de radioaficionados. Hay personas en la comunidad que disponen de este tipo de equipo y que conocen cómo manejarlo. Pueden ser una fuente importante, especialmente si los teléfonos están inhabilitados. Además, podemos tener en mente fuentes de apoyo como son el ir a pie o en bicicleta hacia estos centros de apoyo que pueden estar disponibles en la comunidad, en la ciudad donde vivimos. Ahora, paso 5. Fomentar la preparación continua de los miembros de la familia usando los recursos disponibles. Recordemos que el 91% de los estadounidenses cree que es importante estar preparado para las emergencias. Sin embargo, solo el 55% de los hogares reportan haber tomado algunos de los pasos necesarios para estarlo. Una vez que tú conozcas las ideas que te he presentado, al tomar acción junto con tu familia, entrarás en ese grupo privilegiado de hogares que están tomando acciones para prevenir cualquier emergencia. La preparación continua involucra recursos disponibles como la Cruz Roja, quienes proveen de algunos entrenamientos, agencias de salud pública de tu ciudad, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, manuales de preparativos para los desastres que podemos encontrar en YouTube, podemos encontrar en Google, poniendo precisamente esa palabra, manuales preparativos para desastres. Tú en Google puedes encontrar mucha información útil, puedes imprimirla, puedes revisarla con tu familia para tomarla en cuenta a la hora de establecer una guía para tu familia. El sitio web listo.gov es otra herramienta muy importante. Los Centros para el Control de las Enfermedades, información acerca de los preparativos para emergencias que nos provee la Cruz Roja Americana y los planes de emergencia del sitio web de tu ciudad. Normalmente en Estados Unidos las ciudades disponen de un plan de emergencia y tú puedes accesar a ellos a través de la página web de tu ciudad. Estos son algunos de los recursos que están disponibles para ti. Ahora, recomiendo, a partir de estas ideas, iniciar un proceso de capacitación familiar.
Para ello, quiero recomendarte algunos talleres que puedes organizarlos apoyándote, como te decía, en Google, en YouTube y en otros sitios especializados que te he mencionado. Entre esos temas que particularmente te recomiendo en los próximos meses está en la elaboración de tu mapa de riesgos. Tomar un curso de primeros auxilios. Tomar cursos de manejo de la ansiedad. Ejercitar en tus noches familiares los 3 escenarios. ¿Qué hacer antes, durante y después de una emergencia? El estar preparados nos da una capacidad para poder responder en vez de reaccionar cuando llegan las situaciones imprevistas. Otros temas de tu plan de emergencia pueden ser la revisión y actualización de recursos de tu plan de emergencias. Tomar cursos en YouTube, ferias de recursos para emergencias, etc. Talleres por especialistas de la ciudad, de tu comunidad. Talleres para la recuperación de una crisis y en general información útil que te ayude a responder a las preguntas qué hacer y cómo hacerlo en momentos de crisis. Las crisis llegan a nosotros en los momentos que menos esperamos. Crisis económicas, crisis de pérdida de trabajo, pérdida de la salud, eventos naturales, y en todo ello la preparación se convierte en un factor importante. He desarrollado un método al que llamo POSAE 724 y quiero dejártelo como un aporte adicional a tu plan. Este método enfoca ciertas líneas de acción que van a permitirte anticiparte y poder responder mejor cuando la situación aparece. Una de las líneas de acción importante es que tú no sabes dónde estarás cuando surge la emergencia. Por ejemplo, un desastre natural como un terremoto, tú puedes estar en tu casa, en tu escuela, en el trabajo, en la carretera, caminando o en la iglesia. No hay un lugar específico donde va a suceder. Yo he tenido la oportunidad de estar en 4 terremotos. Uno sucedió a las 3 de la mañana, otro a las 12 del mediodía, otro sucedió a las 9 y cada uno tuve que enfrentarlo en circunstancias diferentes. En el primero estaba en la cama, en el otro estaba entrando al trabajo, el otro andaba caminando, en el otro venía en la carretera. Así es que no hay un lugar específico. De ahí entonces organizar a la familia por escenarios potenciales en diversos lugares, horas del día, es importante. Establecer un listado de personas recursos. En caso, por ejemplo, tus hijos están en la escuela y de repente surge un terremoto, ¿cuáles son los recursos que ellos tendrían en ese momento? Si están en la casa y tú como padre o madre no estás, ¿qué harían ellos? Dar a conocer a los miembros de la familia y repasar este plan regularmente a nivel familiar y seguirlo con disciplina. Esas son las pautas del método POSAE. Ahora los 3 momentos del método. Antes de las crisis. La respuesta o la palabra clave antes de la crisis es la P de preparación. Recuerda, la preparación precede al poder y los resultados efectivos. Durante la crisis, observe a su alrededor. Muchas personas, al surgir un temblor, un terremoto, lo primero que hacen es actuar de manera impulsiva corriendo o cortándose. Esto tiene que ver con 2 reacciones que son el ictus y el ractus. En el ictus, las personas quedan como petrificadas y no se pueden mover. En el ractus salen corriendo. Imagínate a una persona corriendo en medio de los carros exponiéndose a la muerte. Mi recomendación entonces es que enseñes en tu familia que en el momento que surja
un temblor, un terremoto, una amenaza, la primera acción es una acción consciente, empezar a observar qué está pasando, dónde está la amenaza, cuán cerca está la amenaza, cuáles son las alternativas u opciones que tienes. Entonces observar tiene que ver con comenzarte a hacer esas preguntas y responderlas rápidamente, de manera que esa observación y la respuesta a las preguntas te tracen un curso de acción, una ruta de escape segura que va a ayudarte a salir de la situación de peligro y no llevarte a un peligro inminente. El siguiente paso es serenarte. Tome control de la respiración. Estás observando y estás respirando de manera lenta y profunda. Estás pensando las preguntas, las respuestas, y de ahí entonces actúas. Actúas según el procedimiento establecido, actúas de acuerdo a el curso de acción, la ruta que tú observas que es la más segura. Recuerdo que en uno de los terremotos que me tocó enfrentar, estábamos en una reunión en la que habían alrededor de 1,000 personas, empieza a temblar, la gente se para, empieza a gritar y empieza a correr todos en busca de la salida, de la salida principal. Recuerdo que las sillas donde la gente estaba sentada las tiraban y la gente pasaba encima de las sillas. Una persona que estaba cerca de donde yo me ubicaba salió corriendo a la cancha y al llegar a la cancha se acordó que había dejado el coche de su niña pequeña y pega el grito y imagínate la situación. Recuerdo que en esa ocasión observé, me serené y encontré una puerta que estaba por ahí. Así que me fui y debajo del marco de esa puerta ahí me coloqué hasta que el peligro había pasado. Y recuerdo que para mí la gente gritando unos encima de otros, corriendo, etcétera. Pero ese fue el lugar seguro que yo encontré en ese momento y me permitió evitar un riesgo mayor. Ahora, después de la crisis, estabilícese y regrese a su patrón normal de actividades. Entonces, POSAE son 5 pasos en 3 momentos. Prepárese, observe, serénese, actúe y estabilícese. En 3 momentos, antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. 5 pasos que no tienes que olvidar y que debes enseñar a los tuyos en tu hogar. Recuerda que en la actualidad enfrentamos escenarios que demandan preparación. Básicamente los escenarios podemos dividirlos en 3: leves, moderados y severos. Leves, piensa en tu país, por ejemplo, en lo que podrían ser condiciones leves: el retroceso modesto de la economía, pocas regiones y sectores económicos afectados significativamente. Un escenario moderado, una inflación de 2 dígitos y desempleo que representa o muestra como síntomas un retroceso económico propagado y sostenido, muchas regiones y sectores económicos afectados. Ahora un escenario severo, la Gran Depresión en Argentina, por ejemplo, la depresión que hubo el año 2008 en Estados Unidos con la depresión económica que representó un retroceso económico severo, desempleo propagado, algún desabastecimiento de alimentos y condiciones catastróficas, como los casos de Haití, Afganistán. Ahora tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, ese escenario, en donde hay una propagación del cierre de la banca, el transporte y el comercio, un deterioro de las instituciones gubernamentales y la infraestructura, una propagación del desabastecimiento de alimentos. Entonces, en tu mente recuerda estar evaluando los escenarios leves, moderados, severos, catastróficos. Evalúa los indicadores que te estoy mostrando y piensa en el lugar donde vives, en tu país, y piensa en qué condición está actualmente. Piensa en un año plazo y piensa si cambiarían las situaciones, mejorarían, empeorarían.
De ahí entonces piensa en la importancia de la preparación de tu familia en esos escenarios y cómo pueden cambiar esos escenarios, y con el cambio de escenarios algunos factores claves como la producción y almacenamiento en el hogar, como los productos disponibles a tu alrededor, en los supermercados, las reservas del país, por ejemplo, de gas, reservas de alimentos, las tierras, etcétera. En cada uno de estos momentos, estos factores que estamos identificando cambian. Por ejemplo, en las condiciones leves, los miembros pueden ser capaces de usar su almacén familiar. Pueden disponer de artículos de los almacenes digamos, del obispo en su iglesia, o los almacenes que tiene la ciudad, aprovisionamiento. Las reservas estratégicas, por ejemplo, de tu país, generalmente no se usan en este escenario. Las tierras siguen trabajando y produciendo. Pero si nos movemos al escenario moderado, ya empiezan a cambiar las circunstancias. Se reduce los artículos disponibles en el mercado. Y tú puedes ver cómo la gente empieza a acaparar. Y de esa manera entonces las limitaciones van creciendo. Ahora, cuando el escenario se vuelve severo, ya entonces nos enfrentamos a una condición mucho más limitada, donde las reservas estratégicas están utilizando. Y en un país pequeño o débil, incluso comienza el caos, para llegar finalmente a la situación catastrófica, como por ejemplo en el año 2022, lo que está pasando en Ucrania, en donde la gente tiene que abandonar sus casas, tiene que ponerle un stock a su ritmo de vida, a su estilo de vida, a sus condiciones de vida, e incluso la seguridad se vuelve un factor prioritario, y la gente incluso tiene que emigrar a países vecinos con lo que dispone. Entonces, este es un pequeño ejemplo para que tú puedas estar en tu mente pensando en escenarios y pensando en la manera en que puedes prepararse. El mejor programa de bienestar es el de cada familia. Vale más tener en casa 6 botes o latas de trigo que una gran reserva que esté disponible, digamos, en las reservas de tu país, etcétera, que en un momento determinado pues pueden acabarse. Este es el planteamiento de Gordon B. Hinckley. Ahora te quiero dejar con un mensaje final, y este es: aquellos capaces de anticipar las emergencias sabrán qué hacer cuando llegan. Esa es la reflexión que quiero dejarte en este momento. Así es que a poner manos a la obra y llevar adelante tu plan de emergencia.